Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy se nos ha caído de la convocatoria Daniel, así que lo tendremos la semana que viene. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y, como es habitual, plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y nos sentaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El taller del escritor y hablaremos de los subgéneros fantásticos. Y bien, el término literatura fantástica alude a un género narrativo basado sobre todo en elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, la ciencia ficción o la literatura gótica, por ejemplo. El término es enormemente confuso porque, bueno, debido a la divergencia de criterios respecto a su publicación, hay muchas formas de verlo. Y se conoce como literatura fantástica cualquier relato en que participan pues fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas inexistentes, y esta definición resulta normalmente ineficaz debido a que los elementos sobrenaturales están presentes en todos los relatos mitológicos, también los religiosos, y su presencia tiene un carácter muy distinto del que posee en la civilización actual. Si os parece, vamos a ir entrando ya en los subgéneros que hay. El primero, o el más básico, el que más se conoce, ya pues sea por todas las veces que se ha visto en tele o en el cine, en literatura, es la alta fantasía o fantasía épica, también conocida como fantasía medieval o de espada y brujería. Pues es el principal representante de la fantasía, y podemos encontrar pues mundos mágicos muy bien definidos que incluyen mapas con una detallada geografía, diferentes razas como pueden ser elfos, enanos, orcos y civilizaciones que imitan en gran medida la época medieval europea. Y además existe un conflicto muy bien definido entre las fuerzas del bien y el mal, y un viaje que se desarrolla por el protagonista o desarrollará al protagonista. La mayor característica de la alta fantasía es la grandeza con la que se muestra el mundo, y los protagonistas son de linaje noble normalmente, o los mejores representantes de cada raza que exista en esa historia. Los enemigos pertenecen a un señor oscuro y la personificación de todo el mal conocido con un plan para someter el mundo. Y por supuesto tampoco suelen faltar dioses, aunque no en todas. Por ejemplo, en la nuestra no hay dioses. Profecías sobre algún elegido, como ejemplo Harry Potter tiene la profecía. Estaría muy de acuerdo con eso. A lo mejor Alma considera Harry Potter baja fantasía. En vez de alta fantasía, baja fantasía. Esto lo digo baja, porque... sí. Es baja. Pero por poner un ejemplo que... claro y rápido que conozca a todo el mundo, pues ahí lo tiene, ¿no? Y también hay los típicos magos de largas barbas blancas, ¿vale? Aquí podemos poner de ejemplo directo pues toda la saga, el universo de Cosmere. No, a ver, yo es que, o sea, lo digo porque sí que es cierto que hay, tú has dicho, la alta fantasía, que es lo que nos viene a contar, es todo un mundo muy bien desarrollado, complejo, con todos sus personajes, sus dioses, como tú bien has dicho. Y luego, bueno, la baja fantasía, ¿no? Es cierto que hay muchos que no les gusta esta diferenciación, pero sí que es cierto que la baja fantasía... pues bueno, podríamos decir que a lo mejor también habla de fantasía, pero el problema es que no tiene un mundo tan desarrollado como la alta. Y entonces aquí es cierto que se produce siempre el eterno debate de decir hasta cuándo es alta fantasía y hasta cuándo es baja fantasía. Lamentablemente, no, hasta ahora no se ha podido establecer una especie de reglas
que digan esto es baja fantasía y alta fantasía. Entonces, pues, pero sí que es cierto que nos podemos guiar por las grandes obras. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Brandon Sanderson, pues es clarísimamente alta fantasía. Baja fantasía es sin duda The Witcher. No, que era broma, no, pero baja fantasía es un poco, pues lo que hemos dicho, ¿no? Un mundo que... Mira, para mí de baja fantasía, yo diría no la película Willow, pero sí la serie. La serie yo notaba que plagiaba bastante. Creo que trataron de desarrollarlo un poco más, pero no sé, no la concebía como una fantasía en la que estuviera bien desarrollada, a diferencia de la película, que sí que yo creo que sí que estaban bien definidos los conceptos, los personajes y cada uno bueno, del carácter de cada uno de los personajes. Pero en la serie yo creo que ahí podemos calificarla de baja fantasía. Sí, yo creo que la calificación, a ver, para empezar, todo lo que hagamos de acotar en un género algo tan grande como es la fantasía, es una invención. ¿Por qué? Porque al final una novela de fantasía, una obra de fantasía se va a nutrir de muchas cosas. Entonces, hay obras que son high fantasy, pero tienen igual un toque de fantasía oscura. Hay obras que son urban fantasy, pero también tienen épica. Entonces, digamos que aunque hay géneros estancos, porque nos encanta encasillar todo en esta vida, es verdad, tenemos que coger y diseccionar todo, es el método racional de conocimiento occidental, que es diseccionar. Entonces necesitamos categorías. Baja fantasía no suele ser una categoría, suele ser alta fantasía, el high fantasy sí, en cuanto a que es, digamos, fantasía a todo tren, por ponerlo así. Un high fantasy es cuando la fantasía predomina, es decir, cuando todo el mundo es fantástico. Es un mundo completamente fantástico. Si la obra se emplaza en la Tierra, aunque tenga fantasía, ya no es un high fantasy. Ya sería pues, una fantasía urbana o otro tipo de fantasía, ¿vale? Entonces, también el concepto de fantasía épica no siempre va unido al high fantasy. O sea, fantasía épica y alta fantasía muchas veces van, pero no siempre son lo mismo. Porque como queremos acotarlo todo, pues al final hay que sacar puntilla de todo. La fantasía épica sobre todo se caracteriza por un detalle y es la épica, ¿no? Es el tono de la novela. Es lo que ha comentado Víctor, la grandilocuencia de las tramas, por ejemplo, la existencia de múltiples razas, de múltiples dioses, de eventos catastróficos, de todo este tipo de cosas y de situaciones muy épicas, situaciones que no son, digamos, algo pequeño, un viajecito pequeño e interior del protagonista que te lleva a través de su psique, ¿no? Eso no sería un high fantasy, pero sí un cosmere que te plantea multitud de mundos interconectados, pues obviamente sí es un high fantasy, ¿vale? Y en cuanto a la épica, pues es por el tono. Pueden ir a la vez, pueden ir separados o ser completamente distintos. Es que esto del encasillar, a mí personalmente me cuesta mucho encasillar las cosas, me cuesta. Y cuando la gente las encasilla, me parece lógico porque es necesario, a la gente le gusta catalogar, pero yo enseguida encuentro elementos de unas cosas y otras y digo, sí, pero no, sí, pero no. Entonces al final a mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, que no sé encuadrar las cosas. ¿En qué dirías que es este libro? Pues tiene un poquito de esto, un poquito del otro, ¿sabe? No sé si os pasa a vosotros esto. No me refería a una obra en sí, si queréis cogemos ejemplos, pero... No, en general, sí. Es en general, la disertación que he hecho era en general. Sí. Sí que es verdad que la mayoría de los libros, por no decir todos, tienen más de un subgénero dentro del libro. Aunque el género principal sea X, siempre tienen algo más. No voy a decir que es imposible, pero igual sí que es difícil o más complicado intentar que un libro solo tenga un género. O sea, yo creo que siempre se escapa algo por ahí, siempre entra alguna cosita. Porque si es... ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir? Sí, porque además tampoco es necesario que sea solo de un género. No, pero si te lo propones, claro. Yo creo que es complicado que tenga solo un género, es complicadito. Pero bueno, en sí la categorización que vamos a hacer, que son hablar básicamente de todos los subgéneros que tiene la fantasía,
que no vamos a hablar de todos porque hay millones, creo que es el género que más subgéneros tiene, pues sirve sobre todo para clasificarlo a grandes rasgos, ¿no? Se coge el género o el subgénero que más predomina dentro de la obra. ¿Para qué sirve esto? Pues para que las bibliotecas y las tiendas los puedan catalogar, los puedan poner en su sitio, ¿vale? Que no hagan un batiburrillo de todo y que los lectores pues puedan encontrar aquello que más les gusta o aquello que les interesa. Básicamente es para eso. Luego, ¿qué nos interesa a nosotros dentro de lo que estamos haciendo? Que es dar un poquito de idea de todo lo que hay dentro de este mundo del escritor, a aquellos, sobre todo aquellos que estén empezando, pues que conozcan todo lo que se pueden llegar a encontrar. Porque yo cuando empecé a escribir no tenía ni idea de que había tanto subgénero. Ya te lo digo ya. Y es más, hoy preparando el podcast me he enterado de más subgéneros que hay que no sabía que existían. Que no hace falta al final poner etiquetas. Simplemente tú tiras millas, vas haciendo y si te sale una cosa, pues te sale y bien. Ya está. Si está bien implementado, todo bien. Pero a mí me pasa que me cuesta incluso encasillar mis propias obras en un solo género, ¿sabes? No, que es imposible. Es que me resulta muy difícil. Es como, ¿qué género es tú? Espera, es que tiene de este y tiene... No lo sé. Y la gente tiene mucha facilidad en hacerlo, pero yo no. Es curioso. Bueno, el Galdin yo digo que es fantasía épica, pero también hay aventura, también hay heroica. Bueno, es que no voy a decir mucho porque haré spoiler. Pero bueno, que hay muchos subgéneros dentro del libro. Entonces, ¿yo cuál digo? Pues el más genérico, el fantasía épica. Fantasía épica medieval, que al final es todo lo mismo. En el caso de Entre Mundos, por ejemplo, está catalogado como ciencia ficción. Es ciencia ficción, pero también tiene fantasía. O sea, es mezcla de ciencia ficción, fantasía, aventuras. E incluso te diría que tiene también terror, entonces un toque de terror. Entonces, ¿cómo encasillas las cosas? Complicado. Por el que más predomine y ya está. Ya. Luego, como estáis hablando ahora de baja fantasía, la baja fantasía sí que es verdad que depende de dónde lo mires o quién te lo diga o tal, tiene varias formas de catalogarlo. Yo la que he encontrado es que dicen que es una fórmula parecida a la alta fantasía, pero que no define el bien y el mal en absoluto. Los protagonistas suelen ser antihéroes, rechazados por la sociedad, y a veces los protagonistas toman decisiones de buena voluntad con desenlaces desastrosos. Los enemigos son corruptos y buscan sus intereses, eso, bueno, todos los enemigos casi que siempre son así, pero sin representar al mal totalitario. Solo son personajes avariciosos y vanidosos. Personajes grises, ¿no? Sí, que están por ahí más... dando por saco. No son ni blancos ni blancos ni negros, o se mueven en una tonalidad grisácea. Digamos que no están organizados con un mal superior que los mueve a todos para un solo objetivo, sino que hay muchos por ahí dando por saco. Luego también se dice que predominan los humanos y si existen otras razas, pues sufren racismo por parte de estos humanos, ¿no? Luego encontramos también profecías mal interpretadas y la magia, a diferencia del hermano épico, es rara de encontrar y a veces conlleva un precio perjudicial para sus usuarios. Y en vez de reinos y personas nobles, pues conocemos suburbios y los bajos fondos del mundo. Esto sería una forma de ver la baja fantasía. Otra forma de verla que encontré por ahí es que es básicamente la fantasía épica, pero en vez de en un mundo fantástico inventado, en un mundo conocido, como el que estamos ahora, pero con magia, ¿vale? Como podría ser Harry Potter, por ejemplo. Depende cómo lo categorices, es verdad. Baja fantasía podría entenderse como que hay menos elemento fantástico y más elemento realista, como puede ser en el caso de... yo, baja fantasía, en este contexto, lo calificaría Juego de Tronos. Juego de Tronos cumple casi todos los requisitos que has comentado. Sí es cierto que hay reinos y hay personas, pero bueno, eso es indiferente. Los personajes son moralmente grises prácticamente todos. El elemento fantástico es muy secundario. Por mucho que en las series la gente haya visto dragones y haya visto a los caminantes blancos y eso, en lo que son las novelas,
el que se las ha leído sabe que el elemento fantástico es muy, 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 muy secundario. O sea, tú podrías estar leyendo unas novelas de, digamos, de, yo qué sé, de intrigas palaciegas de la guerra de las rosas inglesa y sería parecido a lo que es Juego de Tronos, ¿vale? Sí que tiene detrás todo el elemento fantástico, pero es un background y aparece solo en momentos puntuales y para cohesionar. Entonces sí que yo en este sentido a Juego de Tronos lo encorsetaría en esta baja fantasía. También en cuanto a que es más realista que una fantasía, un high fantasy, que por ejemplo pues tiene barcos voladores y magia por todas partes y en fin. Pero claro, ya depende cómo lo catalogues. Sí, es un poquito eso. Ten cuidado, Alma, no vayas a que los fans de Juego de Tronos te encuentren por la calle y te maten. Pero es que no es nada, no es peor. O sea, simplemente es otro tipo de fantasía. De hecho, hay mucha gente que la prefiere. Hoy en día se estila también mucho la fantasía oscura, la fantasía realista, ese tipo de cosas. Hay mucha gente que la prefiere. No es ni, peor, ni mejor ni peor, es otro estilo. No sé, Además, en Juego de Tronos sí que es verdad que fantasía, como decías, están los caminantes blancos, los dragones, están los niños del bosque, que también son mágicos. Hay, pero no aparece. O sea, que lo primero que aparece son los dragones. Y aparecen muy, muy, muy de vez en cuando y no hacen absolutamente nada. no. Hasta que no son grandes, que empiezan a montar, no hacen nada. Simplemente están ahí. Es como si se nombraran, como si en un libro nombrases que hay dragones en ese mundo, pero nunca los ves. Entonces es de ese estilo, ¿no? Hay fantasía, pero es muy, muy tenue, muy... casi que no existe. Pero es un mundo mágico porque sí que existen. Pero no los vemos, no los encontramos dentro de la historia hasta bastante adelante. Su primera intervención, la primera intervención de los dragones buena es cuando cogen y están, luchan contra los Eternos, creo que se llamaban, en la ciudad de Kar. Esa es la primera intervención. Sí. Y además es simplemente, ya te digo, es un elemento de fondo. Porque si tú te acuerdas de esos capítulos, lo que más prima es la batalla que tienen, la guerra que están haciendo en las zonas estas, el ejército arrasando con todo, violando a las mujeres, que si Daenerys se encuentra con la bruja esta, la que perdona y después será la que le quite, la que envenene al Khal Drogo, ¿no? Sí. Cosas, Ese es otro que está de adorno, el Khal Drogo está de adorno, el pobre. Sí. Entonces sí, están, pero es de fondo. Es igual que se acerca el invierno. Sabemos que es un mundo en el que se acerca el invierno y los inviernos son muy largos, las estaciones son muy largas, pero es simplemente un hecho que está por ahí, lo sabes, es como para dar cohesión, para dar... es parte del world building para mí, más que de la trama en sí. Bueno, además de estas también tenemos la fantasía heroica, ¿vale? Que en este pues predomina la magia y la espada, que se enfrentan irremediablemente. El protagonista suele ser un héroe musculoso, vestido con taparrabos y un mandoble gigante, véase Conan. Hércules también. Sí. Y un gran guerrero que se enfrenta a hordas enemigas, básicamente. Su homónimo femenino, una mujer exuberante de grandes pechos, fiera y con gran maestría en la espada también. Y la trama suele girar en torno al viaje del héroe, ¿vale? O a una serie de pruebas a superar para alcanzar un objetivo. La magia es peligrosa y reservada para unos cuantos. Y en este tipo de historias hay un fuerte componente pulp. ¿Vale? Aquí me he encontrado que catalogan Eragon dentro de este tipo de fantasía. Bueno, yo tengo una catalogación, creo que es mejor que Eragon y es Conan. Conan el Bárbaro o Red Sonja, en el caso de su homónima femenina, como tú has dicho. Estos dos.
Y sí, es pulp porque es la típica fantasía que se hacía un poco en los años 60, si os fijáis. Mi padre tenía un montón de libros de este tipo de fantasía, porque mi padre siempre le gustó la fantasía. Yo he bebido gracias a él de esto. Tenía una gran biblioteca. Y tenía muchos libritos. Además, antes los libritos no eran como ahora tan tochos en general, sino eran como pequeñitos libritos. Ujú. O a lo mejor es que ahora los hacen con grandes, que eso también es verdad, que he visto que en las editoriales cogen un libro que a lo mejor tiene, no llega a 80.000 palabras y te lo ponen como si del mismo tamaño que Galdin, por ejemplo, que tiene 150.000. Lo hacen. 166.000. 166.000, es verdad. Y sí, te lo ponen y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, estás pagando pues una maquetación más chula, más amplia y tal, pero luego el contenido es menor. Bueno, pues antes hacían pequeñas novelitas de estas que tenían mucha fantasía heroica de esta que estás comentando tú. Y había muchos personajes de este estilo. Tenemos He-Man también. Sí. Sí, justo, eso era lo que iba a decir yo ahora. He-Man, bueno, anda que no han hecho remake de eso, o sea, fijaos, además empezaba siendo el príncipe, ¿no? El príncipe Adam, creo recordar, era un poco patoso, tenía muy buenas intenciones, pero el pobre, claro, yo no sé si esa es la razón por la que le cogen, ¿no? Porque es un chaval que no tiene ningún don en especial, tiene un corazón puro y la cuestión es que yo no sé, a lo mejor le cogen por esos dos requisitos, porque el chaval es muy bueno, pero el pobre es que es un poco patoso y quizás le cogen eso porque dicen, ¿cómo va a ser Adam el hombre más poderoso del universo? Y la cuestión es que, pues, creo recordar que era la hechicera de la fortaleza Grayskull, que le coge, le da este hechizo y cuando el tío invocaba la espada decía ¡por el poder de Grayskull! Y decía siempre las 3 palabras mágicas, no 4, yo tengo el poder. Eso hay que hacerlo bien. ¡Por el Yo poder de tengo el poder. Grayskull! ¡Yo tengo el poder! Elegir la misma frase para decirle al unísono. Pues sí, sí, sí. No, estaba muy chulo esa serie de dibujos. Sí. Sí, sí, y bueno, también que han hecho muchísimos remakes, tanto para niños, también una versión más para gente, pues no tanto para niños, sino para más adolescentes, donde ves que los gráficos son más agresivos. Entonces, pues bueno, es un personaje que sin lugar a dudas ha llegado un poco pues a los corazones, ¿no? Y tal ha sido el éxito que han buscado la forma de llegar a todas las generaciones posibles. Bueno, luego tenemos la fantasía oscura. Esta ya nos acerca un poco más al terror, adentrándonos en un mundo oscuro y siniestro donde pocas veces acabaremos en un final feliz. Y la mayoría de personas tienen ambiciones malvadas y arrinconan a los pocos que se atreven a albergar algo de bondad en su interior, pues para conseguir sus planes, ¿no? La magia es perversa y corrompe a quienes la utilizan, y los dioses demoníacos susurran desde las sombras, de otras dimensiones normalmente, arrebatando la cordura a los mortales. La suciedad y los malos olores son el adorno más común en este escenario. Y nos ponen como ejemplo Berserker. Bueno, Berserker. la fantasía oscura yo creo que es uno de los géneros que ahora tiene más pegada, me parece a mí, ¿eh? Y es algunos de los elementos que dices, sí, pero lo que más define yo creo hoy en día la fantasía oscura es el ambiente de tinieblas. ¿Y a qué me refiero con el ambiente de tinieblas? Es vampiros, hombres lobo, demonios, todo tipo de criaturas de la noche, ambientes que se mueven un poquito en esto, ¿vale? Entonces, fantasía oscura, hay muchos ejemplos. ¿Qué podríamos definir como fantasía oscura? Bueno, pues podríamos definir todas las novelas de vampiros son fantasía oscura, porque al fin y al cabo los vampiros ya es fantástico el ser en sí. Las de criaturas tipo Frankenstein, todo este tipo de obras, incluso estilo fantasía que se lleva mucho, que es en el siglo XIX, XX, en estos ambientes londinenses
de la época del vapor, en esas calles oscuras, y que aparecen por ahí todo tipo de seres por ahí, pues que habéis visto muchos ejemplos de esto, todo eso es fantasía oscura. Obras como las de... Ay, que no me sale ahora el director. La novia fantasma y todas estas. La ¿Sabes? novia cadáver, dices. La novia cadáver. ¿Cómo se llamaba el director? Que no me acuerdo. Tim Burton. Las de Tim Burton son todas fantasía oscura. Entonces, es un poquito el género que ahora yo creo tiene bastante pegada. No sé qué opináis vosotros. Bueno, a ver, es una fantasía oscura. A ver, no todas las, o sea, es que claro, algunas, si aplicamos el término, la definición tal y como lo ha dicho Víctor, de que hay demonios y todo, demonios y seres y dioses oscuros, pues claro, hay algunas que ya dejan de encajar, ¿no? Por ejemplo, la novela de esta chica de la, ay, joder, la chica que escribió Frankenstein. Sí. Esa no la podemos clasificar como fantasía oscura. Podemos clasificarla como terror, pero no es exactamente fantasía oscura porque, a ver, está ambientada en nuestra época. O sea, Da igual. Ojo, que la época para la fantasía es bastante indiferente. De hecho, muchas veces se distingue fantasía épica medieval porque hay épica de otras épocas y también puede ser épica actual, ¿eh? La época en la que la desarrolles es indiferente. Sí, pero quiero decir que es que, o sea, el único concepto de fantasía que hay por ahí es el hecho de que un hombre pues va saqueando tumbas y crea un ser a partir de los cadáveres que va robando. Pero quiero decir que no hay ningún ser diabólico ni tampoco dioses que van influyendo de manera negativa sobre aquellos, sobre la sociedad, ¿no? En cambio, por ejemplo, a lo mejor Drácula a lo mejor en el momento en que ya empieza a generar su ejército, hay algunas historias de Drácula, creo que Castlevania o alguna de estas, a lo mejor ya sí que las podríamos clasificar como fantasía oscura, ¿no? Porque ves toda una sociedad, pues bueno, que los dioses o los seres oscuros pues van susurrando sobre los mortales para que hagan cosas horribles. Entonces, pues bueno, es complicado. O sea, yo creo que lo que no podemos, o sea, no se puede confundir terror con fantasía oscura. Creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que no. Yo creo que van súper, súper de la mano, de hecho. Y Van de la mano, pero no es lo mismo, porque mira, hay películas de terror y no son fantasía oscura. claro, claro, claro. Tiene que tener un elemento fantástico. Y para mí, Frankenstein sí que lo tiene. Obviamente, Frankenstein no surge de la magia de un mago, ni surge del poder de los dioses, surge de una creación. Pero el mismo elemento fantástico es que se ha conseguido crear esa aberración y darle vida. Y eso ya es fantástico. Y eso ya es el elemento fantástico que aúna con la, aparte del background y aparte de la atmósfera que tiene la obra, que es totalmente fantástica. Está escrita en ese tono, ¿vale? Si lees una historia de terror, terror, estará escrita probablemente en otro tono. Es también, es que es sutil, la diferencia es sutil. Constantine también, por supuesto, para mí. Ah, sí, Constantine, sí, esa clarísimamente es fantasía oscura pura y dura. Vemos clarísimamente a este mago que, bueno, que por cierto pertenece a DC Comics. Muy poca gente lo sabe. O sea, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero este ser fue creado por DC Comics y este individuo, pues bueno, ¿qué podemos decir de él, ¿no? Se pasa la vida un poco ayudando al resto. Sí que es cierto que este individuo no es exactamente la madre Teresa, porque tiene bastantes pecados acumulados en su pasado y pues bueno, él trata un poco también de redimirse, ¿no? Él es más que un héroe, es a lo mejor quizás un poco más antihéroe, pero el caso es que él pues va liberando a las personas de demonios y va también liberando a la gente del mal, ¿no? De todo aquello que es paranormal y todo aquello que está relacionado con lo demoníaco. Pues mira que Gabrielius en el chat dice Hellblazer o Constantine, pero lo preguntaba cuando hablábamos de la heroica. Y lo he buscado y la catalogan como fantástico de detectives. Claro, es que ¿Sí? puedes hacerlo de cualquier cosa.
Es imposible, definitivamente es imposible. A ver, no, simplemente es elemento fantástico con lo que sea. Elemento fantástico. ¿Tiene fantasía? Tiene un elemento fantástico. Ya le aunas lo que quieras. Roman fantasy, lo que quieras. Ah, dice, no, lo ha preguntado con la oscura, pero pues ha sido Sí, muy al principio, porque por me ha esos parecido que ejemplos era también justo en antes. oscura. Vale, ya Bueno, me relajo, ya me quedo un poco más tranquilo. vale. No, es que lo he leído justo cuando he acabado de presentar la oscura, digo, creo que lo he dicho antes de que empezara a hablar de ella, pero bueno, es igual. De la oscura, es igual, no la catalogan como oscura, la catalogan como de detectives. De detectives oscura, diría yo. Vale. Bueno, tenemos más, venga, que me las quitan de las manos. Fantasía urbana. Está ambientada en ciudades o zonas urbanas, como su propio título indica, y de aspecto habitualmente más contemporáneo o moderno. Es muy común que la realidad fantástica parezca como algo presente en nuestra sociedad, pero de forma secreta u oculta. Vale, y por aquí tenemos, por ejemplo, Battleground de Jim Butcher. Nos lo ponen como ejemplo para fantasía urbana. Sí, el Urban Fantasy, además una característica que suele tener el Urban Fantasy es que los personajes suelen ser más jóvenes. Suele estar ambientado en ambientes pues universitarios, chavalines, new adult. Hay mucho new adult que es Urban Fantasy. Y juvenil también. Esa es una de las características que normalmente tiene. Esta le gusta a Alma. Ciencia A ficción ver. fantástica. Navegamos entre naves espaciales. Viviremos el futuro lejano en un planeta conocido o no. Los protagonistas y enemigos enfundan pistolas láser, conducen coches voladores y viven multitud de aventuras. En apariencia estamos en una obra de ciencia ficción, pero la magia y elementos fantásticos son tan comunes que solo veremos la fachada de dicho género. En esas historias no nos preocupa el funcionamiento del mundo y la tecnología. Y aquí tenemos elementos futuristas para vivir aventuras y luchar contra un imperio galáctico o contra el orden establecido. Y aquí tenemos, por ejemplo, Star Wars. Sí, tenemos. Tenemos bastantes ejemplos. Sí, Star Wars, bueno, es el ejemplo quizás por antonomasia. Y luego también, fíjate tú que tenemos esta película de Netflix que sacaron hace tiempo en la que sale Rebel Moon. Eso es, Rebel Moon. Rebel Moon, pues bueno, ya salió su primera parte, creo que no sé si por Navidades o algo así. La segunda parte, pues bueno, ya creo que creo que la iban a sacar, no sé si en abril o algo así. Y también, pues bueno, la tecnología es muy avanzada. Tienen el orden que se ha establecido. Pues bueno, es un sistema pues un poco ilegítimo porque fue que consiguió el poder mediante un poco un golpe de estado. Y entonces, pues bueno, los rebeldes pues luchan un poco pues básicamente como en Star Wars, en busca de la libertad, de la paz y derrocar la tiranía. Creo que, bueno, Star Trek ya no estoy tan seguro, porque claro, Star Trek no me he visto todas las películas, pero ya aquí ya tendría que verlo. Pero sí que es cierto que Star Wars o Rebel Moon sí que cumplen clarísimamente con las características que hemos dicho. Sí, Rebel Moon, tengamos en cuenta que nació queriendo ser Star Wars. Fue escrita para fue escrita para estar dentro del universo de Star Wars, como se lo denegaron, pues lo hizo en su propio mundo. Así nació Rebel Moon, ¿vale? Entonces sí, bebe mucho de Star Wars porque fue creada con esa intención. Y otra cosa que quería decir yo sobre el tema de la ciencia ficción, fantástica en este caso, pero ciencia ficción al fin y al cabo, tenemos que recordar que la ciencia ficción no solo es futurista. Siempre que pensamos en ciencia ficción, pensamos solo en naves espaciales muy futuristas, en Star Trek, en cosas así. Y la ciencia ficción tenemos que recordar que el primer gran motivador de la ciencia ficción fue Julio Verne, ¿vale? Que escribía ahí en 1800. Entonces, digamos que incluso antes, que
ciencia ficción es todo esto que tiene un elemento, un componente tecnológico, ya sea avanzado o no, distinto de la tecnología de la época, ¿no? Y si lo mezclas con fantasía, pues tendrías la ciencia ficción fantástica o fantasía con toques de ciencia ficción, dependiendo del grado en el que nos movamos. ¿Qué más tenemos? La fantasía histórica. El escenario se sitúa en momentos históricos o en una civilización de la antigüedad. El Viejo Egipto, la Roma imperial, Grecia clásica, un entorno victoriano o incluso prehistórico, ¿no? Después, basta con permitirnos la licencia de añadir elementos fantásticos como la magia, una tecnología diferente a la de la época y seres sobrenaturales como, por ejemplo, vampiros. Estos, de hecho, este género parece que no, pero cobran muchísima fuerza. ¿Cuántas veces habremos visto pues recreaciones, ¿no? de diferentes personajes históricos y luego cómo van añadiéndole pues esos toques de fantasía, de pues un poco de también de ciencia ficción? Entonces, pues bueno, claro. La historia, pues obviamente no transcurrió así, pero sí que es cierto que son como pues historias que va creando el director o el escritor, de tal manera que pues vemos como una faceta del personaje completamente diferente a la que conocemos. Por ejemplo, el tema de la nueva serie esta de Domina, pues a lo mejor parte, me imagino que nos ambientamos un poco en la Roma antigua, en la esposa, estamos hablando de la esposa de Octavio Augusto, un hombre que ya sabemos que alcanzó el poder, haciendo muchísimas acciones que podríamos considerar ilegales, se convierte en el primer emperador romano y su esposa o creo que es la segunda, pues ella también sufrió muchísimo porque era la alta nobleza y la alta nobleza pues fue perseguida durante mucho tiempo por este personaje, porque claro, para alcanzar el poder tenía que deshacerse de unos cuantos nobles y ella, pues claro, va empezando a regatear, va subiendo en la cúspide, la jerarquía de poder y claro, a lo mejor la serie obviamente nos muestra pues seguramente hay detalles fidedignos, pero también puede ser que hayan otros que hayan sido inventados, pero que facilitan un poco en la creación de la obra. Pero eso no sería fantasía histórica, ¿no? O sea, sería novela histórica o obra histórica en este caso, con elementos inventados, pero no hay ningún elemento fantástico, ¿o sí? Es que no lo sé, no me la he visto. Yo solamente me he visto 2 capítulos y por eso no puedo hablar, pero que por ejemplo, mira, una en la que sí que podemos hablar que es fantasía histórica es el... Orgullo y prejuicio zombie. Sí, vamos, clarísimamente. O sea, eso es ciencia ficción clarísimamente. Yo tengo una Ay, pregunta. ¿La joder. de John Carter la podríamos meter aquí? Porque empiezan en una época más o menos victoriana No, y luego se van a lo fantástico. no. Yo la metería en fantasía sci-fi. La de John Carter. Yo, ¿eh? No sé cómo Fantasía sci-fi. la Mm, clasificarías. Tendría que pensarlo. Yo tendría que pensarlo porque, joder, ahora que lo dices, no, es una buena pregunta porque el tío... Sí, sí, es una buena pregunta. Sí, Abraham Lincoln, asesino o Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Que dicen Eso, que está vamos. muy bien, ¿eh? Dicen que está muy ¿Eh? bien. Yo no la he visto, pero dicen que está muy bien. No, si yo no digo que esté mal, pero que eso es clarísimamente, cumple con las características, porque, a ver, te va contando un poco la historia de, pues bueno, un poco cómo el presidente tuvo muchas dificultades, tuvo también, pues claro, que afrontar el desafío de acabar un poco con las desigualdades entre las diferentes etnias y todo eso, pero... Él, pues claro, con esta nueva película lo que nos muestran es ese toque fantástico que tuvo el presidente estadounidense. Entonces, pues bueno, resulta curioso. A mí yo me acuerdo que la vi en el cine y me impactó, me sorprendió para bien. Muy bien. Bueno, seguimos, va. Realismo mágico. La historia se desarrolla en el mundo real, de ahí lo de realismo, en una gran ciudad conocida o en una zona rural poco frecuentada, pues en cualquier sitio, vamos.
Los protagonistas son una familia corriente que van a su trabajo a estudiar cada día y sufren conflictos cotidianos. Pero hay un elemento fuera de lo común, algo sobrenatural que rompe la normalidad. Algún personaje dispone de poderes especiales o encuentran un artefacto mágico o un ser extraordinario irrumpe en la vida de los protagonistas. Para ahí pueden pasar mil cosas aquí. Tenemos, por ejemplo, la de 100 años de soledad. 100 años de soledad. Yo de esto no conozco tantos ejemplos, no te sé decir. La de Stranger Things, ¿podríamos ponerlo? La serie de Stranger Things. La de Stranger Things la pondría como urban. Pienso, ¿eh? No sé. Yo la pondría como urban. Pero es que esto es súper sui generis. Es verdad, es verdad. ¿Ves cómo es difícil catalogar? Tú tomas una obra que has leído, que la conoces, y ni siquiera así sabes enclavarla en un género tal cual, porque dices, ¿esto es o no es? Es que en algunos casos está clarísimo, en algunos casos se ve a la legua, pero es que hay en otros casos en los que dices, es que no lo tienes ni medio claro. Yo, por ejemplo, para este género, sí que es cierto que un libro que se ajusta clarísimamente a estas características es, por ejemplo, El monstruo perfecto. Es un libro que cumple todas las características. Es una sociedad de hoy en día, todo normal, todo corriente, salvo por un pequeño detalle. Hay un ser que tiene poderes y bueno, pues básicamente pues es eso. El libro, pues vamos, pero salvo ese detalle, pues todo podríamos decir que es realismo puro y duro. Pero en otros casos, en la mayoría de los casos hay que decir que hay libros o obras o cualquier tipo de relato en lo que pues que son casos que no tienes ni medio claro. O tenemos otros aquí, como por ejemplo los cuentos de hadas, también serían fantasía. Los cuentos clásicos, como los hermanos Grimm, por ejemplo, que tienen a ser historias cortas unidas al folclore de los pueblos en las que aparecen las criaturas, hechizos o animales mágicos, y a veces buscan tener una moraleja. Es el caso de las fábulas. En la actualidad es común que se escriban cuentos de hadas modernos o se actualicen las historias clásicas, que eso es más común aún, utilizando los mismos elementos, pero cambiando la trama para contar algo distinto, pues, los llamados retellings, vamos. Que no lo entiendo, porque es lo de siempre. ¿Para qué coges a la Sirenita y después haces otra cosa diferente? Si la vas a llamar igual, lo cambias. Yo sí que lo entiendo, porque la Sirenita ya todo el mundo la conoce y es muy fácil tirar de algo que ya todo el mundo conoce porque sabes que tienes más posibilidades de que te guste. Sí, no, está claro, es marketing. Por eso los retellings están tan de moda hoy en día. ¿Os fijáis que cada vez hay más? No, es que no saben hacer otra cosa. Sí, es raro ver cosas nuevas. Claro, es que es muy fácil. Cojo la historia de un personaje hiper conocido, la cambio a mi gusto y entonces ya es como darle otra visión de ese personaje, pero sí. Ya, sí, totalmente. Nada más que añadir. Sí. O sea, los hermanos Grimm, no nos engañemos, ¿eh? O sea, el primer retailing que se hizo fue hace ya mucho tiempo. La Sirenita que conocemos infantil, no nos engañemos. Eso fue un retailing, pero de primera categoría, porque la historia de la Sirenita, la historia de Cenicienta y otros cuentos más que hicieron los hermanos Grimm, tela con ellos. Más que cuentos eran historias de terror. Entonces, hubo un retailing ahí que, pues un retailing alto y severo para hacer adaptaciones. El mayor exponencial del retailing es Disney. Eso está claro. Clarísimamente. Eso está clarísimo. Pero después la gente hace retelling de Disney. Entonces es retelling de retelling. Sí, exacto. Eso, y claro, y así va, y así nos va. Es que es muy triste. No es que digamos... Simplemente es otro género, pero que tiene sus motivaciones, está claro. Ya, pero es que, joder, es un poco triste, ¿no? O sea, es que no es que digamos, es una historia
que en su momento, pues quizás no era apta para todos los públicos, alguien tuvo la buena idea o la gran, pues, de hacer un retailing para que todos los públicos la vieran, pero es que ahora hacemos el retailing del retailing. Pero es que ahora, atención, es que hay casos que te puedes encontrar con que es el retailing del retailing del retailing. Y entonces dices, ¿estamos o qué nos pasa? Es que es una locura. Ya casi que no hay inventiva. Así que... No hay imaginación, ¿eh? Bueno, seguimos. Otra fantasía. Fantasía romántica. O de romance paranormal. Es un híbrido entre la literatura romántica y la fantasía donde el protagonista suele mantener una relación romántica o sexual con una criatura fantástica o paranormal. Vale, sin más. Crepúsculo, por ejemplo. Bueno, o no tiene por qué ser así. Puede ser un romance entre dos personas completamente normales en un entorno fantástico. Eso también es romantasía o fantasía romántica. Todo lo que incluya un alto grado de romance sobre la historia, o sea, que el romance pese más que la fantasía, es fantasía romántica. ¿Sabes? Orgullo y prejuicio también, estaríamos hablando, orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio no tiene ningún tipo de fantasía. Más que las que la autora se hizo en la cabeza sobre cómo es el amor ideal, pero no, fantasía romántica, por favor. Las de Cada uno ve la fantasía como quiere. Sarah J. Maas y todas estas que están petándolo ahora, tiene muchísima pegada la fantasía romántica, pero muchísima. Muchos bestsellers del New York Times son de fantasía romántica. Y sagas enteras una detrás de otra. O sea, quiero decir, hoy en día están pegando mucho la fantasía romántica. Bueno, luego tenemos más subgéneros que se van a parecer bastante a los que ya hemos comentado ahora. Podemos decir casi que son subgéneros de los subgéneros. Y, por ejemplo, la fantasía futurista o space opera, que viene a ser de la sci-fi fantástica, ¿vale? También tenemos la fantasía de búsqueda o quest fantasy, lo que aquí dan de ejemplo el Señor de los Anillos, la fantasía de dragones, que ponen de ejemplo el Hobbit, la fantasía de capa y espada, o puede ser la princesa prometida. ¿No era Don Juan Tenorio ese? El Sí. de capa y espada, Don Juan Tenorio. La fantasía de superhéroes, ¿vale? Como el Doctor Strange. La fantasía militar, como puede ser de Poppy War. Fantasía mítica, Percy Jackson. Vale, todo esto. Percy Jackson, que ya sabéis, o sea, hicieron unas películas, no tuvieron demasiado éxito y ahora han hecho una serie, ¿no? Una serie que, pues, según tengo entendido, que es más fidedigna a los libros. Los chavales son más jóvenes, o sea, son, podríamos decir, pues eso, que no son quizás alumnos que ya están a punto de terminar el instituto, sino que son chavales en plena, pues de 12 años prácticamente, y pues que son más fieles a los libros. Bueno, vamos a ver si consiguen mantener ese estatus. Esta no la he llegado a ver aún. La he visto varias veces ahí anunciada, pero no me la he puesto. Algún día me la pondré, sí. Sí, algún día. Luego tenemos las Grimdark, como puede ser de La Voz de las Espadas, Neofantástico, de Cartas a una señorita en París, de Julio Cortázar. Oh. New Weird, o fantasía de terror sci-fi, como puede ser la estación de la calle Perdido. También puede ser fantasía humorística o absurda, como Mundo Disco, de Terry Pratchett. También juvenil, que ya estas son más genéricas dentro del género. Juvenil, mundana, oscura, como decíamos antes. También la steampunk, que a esta también le gusta a Alma. Alma sabe mucho de este género, parece que no, pero no dice nada, pero aquí no nos engañemos. Aquí Alma es una experta en este género. No, mola, porque la estética steampunk aquí no le gusta. Que a ver, yo quiero saber. ¿A quién no le gusta esa estética? Mola mucho. Es muy chulo, sí. Ten cuidado, porque a lo mejor puedes obtener respuesta a esa pregunta. Yo tengo aquí... No la que a lo mejor deseas. Tengo un conflicto aquí. ¿Steampunk o fantasía victoriana
¿Las podríamos diferenciar o las juntamos 100%? Es lo mismo. Se podrían diferenciar. Fantasía victoriana sería más tirando a la histórica, sin dejar de ser fantástica, porque obviamente entra dentro del campo de la fantasía, si no, no entraría en este cuadro. Y steampunk es más, digamos, más fantástico. Hay más elementos fantásticos. Más barcos voladores, más cosas extrañas y extravagantes, más trajes extraños, más cosas así. Digamos que si se acerca más a la realidad sería más victoriana y si se acerca más a la fantasía pues sería más steampunk. Muy bien. Eso creo yo, pero yo creo que van igual, van de la mano. Después tenemos también la alegórica, que es de metáforas, y la política, que tanto hablábamos antes de Juego de Tronos. Clasifican mucho a Juego de Tronos como fantasía política, que tiene muchísima, obviamente. Yo creo que hemos tocado bastantes géneros dentro del género fantástico. Bueno, solo decir que aquellos que estéis siguiendo esta serie del taller del escritor, pues espero que podáis clasificar vuestro futuro libro o el que ya tengáis escrito dentro de estos, siempre y cuando sea de fantasía, claro. Y... No nos vale de ensayo, ¿verdad, Víctor? No creo. A no ser que sea un ensayo fantástico. Fantástico de género, no de bonito y bien hecho. Que de bonito y bien hecho seguro que hay muchos también. Sí. Y nada, bueno, que seguimos con la serie y vamos a ir pues desentrañando más cositas que no es que sean importantes saberlas, porque al fin y al cabo tú te puedes poner a escribir y ya está, sin ser, o sea, siendo desconocedor de todo, absolutamente todo, simplemente estás metido en tu historia y la escribes y ya está, no tienes por qué saber nada más de todo lo que estamos explicando, pero sí que es bueno en algún momento pues tener claro qué es lo que estás haciendo, ¿no? No por nada, sino por el hecho de tú mismo saber qué tienes entre manos, ¿no? Y bueno, antes de terminar, comentaros que para el 11 de mayo vamos a hacer una quedada, una jornada de Refugio el Aventurero en Montserrat, en Barcelona, España. Así que todos aquellos que queráis participar, venir, estar con nosotros, conocernos, lo que sea, guardaros el día. Y bueno, atentos a las redes sociales para posibles actualizaciones y para saber en un futuro dónde vamos a quedar y a qué hora. Sobre todo en Instagram, ¿vale? Que sea @sagagaldin, todo juntito. Así que nada. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, todas las semanas en nuestro Twitch. Suele ser los viernes a las 7 de la tarde. El canal de Twitch es saga-galdin, donde grabamos el episodio y tenemos el chat en directo para que comentéis lo que queráis. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es saga-galdin, todo junto. Y tenéis el link directo para entrar en el chat del Twitch. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí. Os vemos o esperamos ver vuestras obras literarias, ya sea de fantasía o de ensayo. Lo siento, Víctor, he tenido que hacerlo. Vale.